al libro de Hebreos 4 y 16. We're going to Hebrews 4 and verse number 16. Hebreos 4, versículo 16. En el nombre de Jesús. La Biblia nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, por lo que tú vas a hacer en este lugar, Señor. Dependemos de ti, Señor, de tu Espíritu, oh Dios. We thank you, Lord Jesus, for your word, my God. We thank you for your grace, Lord, that we may find grace in this place tonight, Jesus. We glorify your name y te damos gracias, Señor. In Jesus' name we pray, en el nombre de Jesús. Amen. Pueden tomar su lugar. So we just read Hebrews 4 and 16 that basically says, come and seek to be close, trusting. Seek to be close to the throne of grace that we may find mercy, that we may find grace for the opportune time. Hebreos 4 y 16, las palabras de Dios nos dice que nos acerquemos confiadamente o confiando al trono de la gracia o al trono de Dios. Y de ahí es donde proviene gracia, al trono de Dios. Por eso la palabra nos dice que nos acerquemos con esa confianza, dependiendo de Él y no sin confianza, no dudando, sino confiando en Él. So the word tells us to come close to Him, to His throne of grace, trusting in Him. So the Bible tells us the throne of grace because all grace proceeds from God. All grace comes from God. Without Him, there is no grace. And so the word tells us to get close to His throne of grace, that we may reach mercy, that we may find mercy and grace. La palabra gracia simplemente significa un favor que nosotros no hemos merecido. Un favor de Dios, el cual nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. So grace simply means a favor that comes from God that we did not deserve. So it's a favor that God does on our behalf without us deserving it. But the Bible tells us to come and seek it and find it. Pero la Biblia nos dice que tenemos que encontrar o hallar más bien esta gracia. Entonces, al hallar esta gracia significa que no está en nosotros naturalmente esta gracia. La gracia de Dios en nuestra naturaleza no está. In our nature, in our natural being, in the way that we're born, we can't find the grace in us. Y esto podemos ir a la palabra de Dios desde el principio, con Adán y Eva, donde comenzó esta quebrantura entre nuestra relación con Dios por el pecado. Because of sin, we can trace it all the way back to Adam and Eve in the moment where the relationship with God was severed. Because of sin. So now the Bible is telling us in the book of Hebrews that we have to now find this favor from God. Now we have to find the mercy of God and obtain it, for the Bible tells us for the opportune time. Para el momento oportuno de socorro. Porque va a venir un momento oportuno en nuestra vida, un momento de socorro. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que encontrar esta gracia. Y hay un lugar donde podemos ver esto muy evidentemente y es en la vida de Noé. Y podemos ver en Génesis capítulo 6 y versículo 5. We can go all the way to Noah also and see a man who found grace. A man who sought out the grace of God. Fue un hombre que halló gracia, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová. Y dice la Biblia en Génesis 6 y 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Entonces todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos tenían en ellos era pura maldad. La Biblia nos dice. Y se arrepintió, dice la Biblia, Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y aquí cuando dice arrepentir, no está hablando de la misma manera como nosotros nos arrepentimos. Cuando pecamos, cuando cometemos error, nos arrepentimos nosotros o debemos de arrepentirnos para hallar misericordia de Dios. Y cambiamos de mentalidad. Y esto lo que significa aquí no es que Dios pecó, porque Dios no puede pecar, Él no peca. Simplemente está diciendo la Biblia que su mente se cambió en decisión. So the Bible tells us that there was evil on the earth, and men only thought continually wicked in the times of Noah. So in the times of Noah, mankind was continually only living out, thinking and breathing. Everything that they did was continually wicked. It was all twisted. There was no righteousness in anyone. And the Bible says that God repented that He ever made mankind. Not in the same sense in which how we repent, because we repent from sin because we commit sin. We commit wrong against God, against God's word. It's not that God sinned. It's just that the repentance, what it means is that a change of mind, a change of decision. And that's what happened, was that God changed His decision in making mankind. Y la Biblia nos dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. So God names off all animal kind, humankind, and He's basically saying, I'm going to destroy everything that I've created because it all went into wickedness. It all went against the designed way that I intended. And no one was seeking God. No one was following after God. But there was one man. Aunque nadie le buscaba de Dios y todos estaban continuamente pensando y viviendo el mal, había un hombre que sí halló gracia. Y la Biblia nos dice en Génesis 6 y 8, pero Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Jehová. Genesis 6 and 8 tells us, but Noah found grace in the eyes of the Lord. So among all this wickedness, you can imagine everything around him, everyone around him was continually twisted. Everything that they thought, you can imagine he was hearing people cursing at each other. He was seeing people, being in adultery, fornication, and all these things that are against God's will, against the way that God intended. But Noah was the finding grace. But the Bible tells us in Genesis 6 and 9, Genesis 6 and 9, it tells us that in those generations of Noah, Noah was a righteous man. He was perfect in his generation. He was a man who walked with God. Y la Biblia nos dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí lo que la Biblia dice cuando está diciendo la Biblia que era un hombre perfecto, lo que está diciendo es que era un hombre sano o inocente con integridad, puro y dedicado a Dios. No significa que no cometía errores, porque solamente Jesús realmente es perfecto, sin pecado. Pero lo que significa es que él tenía integridad con Dios. Por eso es que dice la Biblia que caminó con Dios, que Dios caminó con Noé. Y miramos antes de ellos solamente en el jardín de Edén que Adán y Eva caminaban con Dios.
Ya después de eso no se habla de que alguien necesariamente estaba caminando con Dios, pero sí se habla de Noé, que él caminó con Dios. Y para caminar con Dios, uno no puede cometer desobediencia en contra de Dios. No puede estar en contra de Dios, porque al desobedecer a Dios, uno está quebrantando la relación con Dios. No puede uno tener relación con Dios si uno está en contra de su palabra. So the Bible, when it tells us that Noah was a perfect man, it doesn't necessarily mean that he didn't commit any mistakes. What it's basically saying is that he had integrity, that he was a sound man, that he was a sincere person. He was healthy and sane. He was innocent of anything that you could name of everyone else. So because of that, he could walk with God. Without that integrity, without that sane mind, he couldn't have walked with God. Because we see all the way in the Garden of Eden that the reason why Adam and Eve could no longer walk with God as they did originally in the garden is because of sin, because of disobedience, because they heard the voice of the serpent instead of the voice of God. They started to listen to that voice that started twisting the word of God, that told them that they could be as a God. And so we see here a man, Noah, who wouldn't listen to any other voice other than the voice of God. That's why the Bible says that he walked with God. Noé caminó con Dios. Y al caminar con Dios, tiene mucho dentro de ello. Cuando la Biblia dice caminar con Dios, no es algo sencillo, no es algo solamente simple, porque hay mucho dentro de ello, porque para que uno camine con Dios se requiere una vida dedicada a Dios. Fuera de ello uno no camina con Dios, Dios no camina con uno más bien, si uno no está dedicado a lo que Dios ha establecido. Si uno no dedica una relación con Dios, uno no puede caminar con Dios. Entonces, por eso es que la Biblia dice que él fue un hombre justo, un varón perfecto en su generación, un varón que era diferente a los demás, que no se dejaba ir con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros, que no nos dejemos ir con lo que los demás están haciendo en estos días, porque más bien la Biblia nos dice que los últimos días iban a ser como estos mismos días, como el tiempo de Noé, como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso es que uno tiene que caminar con Dios como Noé. Y la Biblia nos dice que solamente Noé era el único que halló esa gracia. Nadie más halló la gracia de Dios en ese tiempo, o el favor de Dios, como hemos visto lo que significa gracia. Y Dios lo va desenvolviendo su favor para con Noé en la palabra de Dios, cuando Dios comienza a hablar con Noé y decirle sus planes, que voy a destruir a este mundo, voy a deshacer de toda la humanidad, de toda esta maldad que ha crecido en la tierra, voy a comenzar de nuevo. Y le dice sus planes a Noé, y le dice cómo es que lo va a hacer: con agua, con lluvia, con un diluvio. Y esto era algo fuera de común, porque en esos tiempos no era común la lluvia. So in these times, in Noah's times, rain wasn't a common thing. And so whenever God started to explain to Noah his plans, what he was going to do, because of the wickedness had increased so much, he started explaining to him, I'm going to cause for there to be a rain for 40 days and 40 nights, to the point to where there's a flood. And that's going to cause everyone to be destroyed under that flood. And so he starts giving him the plan for Noah to receive favor, for Noah to be saved from this. Entonces, estos planes que Dios le comienza a dar a Noé era para explicarle a Noé cómo él iba a poder ser salvo de este diluvio que iba a venir
de este juicio que iba a venir a la humanidad por esa maldad que ha crecido tanto. Y Dios le comienza a dar instrucciones cómo es que él tiene que construir esta arca en la cual iba a Noé estar dentro para no ser víctima de este diluvio, de esta agua que iba a consumir a todo el mundo entero, a toda la humanidad entera. Y esta es la gracia o el favor de Dios para con Noé. Noé, tal vez se puede decir, la Biblia no dice que Noé merecía esta gracia o este favor de Dios, pero la halló esta gracia de Dios al caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios, hallamos gracia en medio de circunstancias difíciles. We find favor or grace from God or His mercy whenever we walk with Him. In whatever circumstance that we're facing or that we're going through, it doesn't matter. As long as we begin to walk with God, God starts to pour out favor on our lives. As how He did with Noah, that He started giving him instructions how he should build this ark. And there was a reason why God gave him such detailed descriptions of how he was supposed to build this ark. And this ark was really so huge. Like we've actually been to Kentucky to see a replica of this ark. And when you see it from the outside, it's so big, it's so massive that you can only imagine what all was able to be contained in there. And all sorts of animals were contained inside of this ark that were to be conserved, or else they would have been also victims to this flood and drowned with all the other animals and mankind. So in order for life to continue, in order for them to continue being able to live and to have everything that they needed, all these animals were also carried into this ark along with Noah and his family. Y esta es la gracia de Dios, que también en ese tiempo que Noé estaba construyendo esta arca, que él estaba trabajando igual con su familia. La Biblia nos dice, o no nos dice exactamente, pero es estimado que tal vez como 120 años estaba ahí Noé, no solamente construyendo esta arca, pero también predicando, también advirtiendo a los demás, aunque no lo escuchaban, aunque no le hacían caso. Más bien la Biblia nos dice que se burlaban de él, pero a él ahí estaba, no solamente como uno que recibió gracia, pero él a predicar estaba también compartiendo esa gracia. Meanwhile, Noah was working on building this ark. Not only was he working on that, he was also preaching to everyone. He was also preaching to everyone that was around in that time, although they wouldn't hear him, although they wouldn't believe him or follow him, he was still preaching. And it's around 100 to 120 years that he spent building this ark and preaching to the people. And really this time of 100 to 120 years, not only was it that he was building this ark, but the grace of God was also being shared through Noah to everyone else. Although Noah received grace, not only did he receive it, he started to share that grace with everyone else, warning them of the flood to come. And so everyone saw him as a madman because they hadn't seen rain in those times. It wasn't a time where rain was frequent. And today we see it frequent, especially in certain areas of the world. But in that time, it wasn't something normal. And so whenever he started telling them there's going to be a flood for 40 days and 40 nights, people would laugh. People would mock him. But Noah continued to preach 100 to 120 years. This was a time of grace. This was a grace period, just like what we're living in today. Igual como nosotros vivimos hoy en día, es un tiempo de gracia. Igual como en el tiempo de Noé, esos 100 a 120 años que él estaba ahí predicando, igual también a hoy en día estamos viviendo en un día de gracia, del favor de Dios. Un tiempo que nosotros podemos arrepentirnos. Plenty of time, plenty of space for us to repent
and change our mind and say, okay, I'm going to start listening to the voice of God. I'm going to start trying to figure out how I can get in this art also, that I can also be saved. Y uno puede comenzar a pensar en este tiempo a hoy en día de gracia como en ese tiempo y decir, yo también quiero subirme en esta arca igual como Noé y su familia. Y fueron salvos Noé y su familia, pero algo que me impacta a mí es que también alguno otro podía también subirse en esa arca si escuchaba a la voz de Noé. Si escuchaba la voz de Dios por medio de Noé más bien, pero no solamente Noé y su familia entraron a esa arca y porque Noé halló gracia delante de Dios, por eso es que su familia también se subió con él y los animales se subieron con ellos. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:6, we're going to read Hebrews 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria para hallar esta gracia. La fe es muy necesaria para confiar en Dios. We have to have faith in God to trust in Him. The Bible tells us in Hebrews 11:6 that without faith, it's impossible to please God. Without faith, there is no possibility. No matter how much we read about Him, no matter how much we hear about Him, no matter anything, if we don't believe it, it really doesn't amount to anything. There has to be a faith component in order for us to even be able to find this grace that God has for us, this favor that He has already fulfilled for us, that He has already given unto us for us to believe on it. Solamente nosotros creemos con esta fe lo que Dios ha hecho ya por nosotros, o la salvación que Él provee por nosotros. Nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos. No hay manera como hacerlo. Él lo hace todo por nosotros para salvarnos de esta perversa generación. Pero se requiere creerle, se requiere confiar en Él. Por eso es que la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 y el versículo 7 dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice la Biblia, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es por esa fe la cual Noé y su familia fueron salvos de lo que iba a venir, del diluvio que iba a venir, del juicio de Dios que iba a venir a la tierra. Y aún a hoy también no podemos olvidarnos que viene otro juicio más de Dios. We can't forget that there's not only was there a judgment in Noah's time, there also is coming a judgment now. There also is before us in the back of our minds. And really when we're born as a child, we're born with the sense of judging, with a sense of knowing what's right and wrong. And whenever we see let's say we have a brother or sister and our brother has more than we do and they don't share with us equally. One of us starts saying, the one that didn't get enough as much as the other starts to say, that's not fair. She got more than me or he got more than I did. So there's already a sense of wanting to find righteousness, wanting to seek what's right when we're a child. Desde el principio nacemos con el deseo de ver justicia, de ver que se juzgue bien en nuestra vida, porque desde niñez comenzamos a pelear contra nosotros mismos de niños cuando tenemos hermano, hermana, y el otro hermano recibió más dulce que el otro, y el hermano o la hermana que recibió menos dice, eso no está bien, él tiene o ella tiene más que yo, tiene que ser igual. Y desde niñez uno nace con ese deseo.
we're all born with that desire to see righteousness, to see a correct judgment, and God is going to bring a correct judgment. Sin cannot go unpunished. Wickedness cannot go unpunished. If it does, we start to be restless. We start to protest. People start to be restless whenever they know that some sin is not being punished, whenever they know that something wrong is going on and nothing is being done about it. But God is going to bring the ultimate judgment to this wickedness on earth. Dios es el que va a venir y traer el juicio completo para toda la maldad que está allá afuera hoy en día, la cual causa a la juventud que esté allá afuera gritando y diciendo esto no es justo. La juventud que encontramos en las ciudades grandes que están ahí con sus signs diciendo no es justo, o están mal, o las leyes están mal. Están deseando juicio, están deseando que se corrija lo que está mal. Y Dios lo va a corregir. Dios va a hacer el juicio completo para arreglar todo lo que está mal. Y todos estamos deseando eso dentro de nuestro ser, aunque lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Pero tenemos que confiar que Dios lo va a hacer a su tiempo. Igual como Noé tenía su confianza en Dios, no en el gobierno, no en ningún otro hombre, sino que en Dios. Noah had his trust and confidence in God, not in any government, not in any man. And that's why Noah was saved. And let's look at Ephesians 2 and 8. Vamos a leer Efesios 2 y 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Eso es lo que significa don. Regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no nos podemos gloriar en la gracia de Dios. Lo único que hacemos es que nos metemos dentro de una vida de fe, confiando en Dios, teniendo una dependencia en Dios, igual como un niño depende de su padre y tiene fe de que su padre o su madre va a suplir su necesidad. Esa es la misma manera en la cual nosotros tenemos que tener fe en Dios. Y dice la Biblia, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no por las obras, para que nosotros no nos podemos gloriar en ello. No podamos decir, yo me salvé yo mismo, o yo hice a esta arca de mi propia imaginación, como Noé tal vez pudiera haber dicho. Pero no, Noé hizo exactamente como Dios le dijo. Dios le dio los planes. Dios fue el arquitecto de esta arca. It's God, the one who has given us His word, the details that we need in order for us to be saved in the Bible. These are not words that neither one of us had put together. No man put these together without inspiration from God. And that's why God gets all the glory. He gets all of the credit, as Ephesians tells us that we are saved by grace through faith, that no man should boast, that no man should glory in his flesh, that no man could start to say, I saved myself, or the reason why I'm sober now is because I'm strong enough, or the reason why I am rich now is because I worked hard. But what God is telling us, what His Word is telling us, is that not one of us could begin to boast, that we recognize that it is a favor from God, that it's God's grace. And that's the way that we are able to recognize that it all comes from Him, and that He's the one who gave us the Word that is able to unlock things in our lives, that is able to bring favor to us in whatever circumstance, in whatever situation. And we see another example in the book of Ruth. Vemos otro ejemplo del favor o de Dios, de cómo Dios comienza a darle favor a la vida de uno, y lo miramos con Ruth. La Biblia nos dice en Ruth 1 y 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron
y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú viviréis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí miramos a Ruth, una mujer que no solamente su esposo se había muerto, pero también el esposo de su suegra se había muerto. Y también el esposo de la otra, de Orfa, que también era hermano de su esposo de ella. Entonces miramos aquí una mujer que había perdido su esposo, y había perdido su suegro, y había perdido el hermano de su esposo. Pero al perder todo esto, Noemí, la madre del esposo de Ruth, comienza a decirle, Orfa y Ruth, váyanse para atrás a Moab y ahí quédense y ahí pueden encontrar a otro esposo. Y ella se iba a regresar con su familia. Pero Ruth no quiso regresar. Ruth no quiso irse para atrás. Orfa se fue para atrás, pero Ruth dijo, no, yo no te voy a dejar, dice la Biblia, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. O donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y dice, y donde quiera que viviréis, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí miramos una mujer determinada, porque ella sabía que el Dios de Noemí era el Dios de Israel, era Jehová de los ejércitos. Y ella dijo, el Dios que tú le sirves me va a proveer. De otra manera está diciendo esto Ruth, estaba confiando en Dios más bien. Y al rato miramos, más al rato miramos que ella hizo lo que ella pudo hacer para trabajar en el campo. Cuando se fue con Noemí para atrás, de donde Noemí era, y comenzó a trabajar en el campo. Y con el tiempo a ella trabajar en ese campo, se comenzó a notar de ella un hombre llamado Boaz. We see here Ruth, a woman that had just lost her husband. Not only her husband had died, but also her husband's brother had died. And her father-in-law had died. And so now we see a woman who had been widowed, and her mother-in-law had also been widowed. And and Orpha had also been widowed. And so these women were now left alone. And in those times, the Israelites, whenever they had land, they had a husband. Whenever the husband died, they lost the land. The woman couldn't hold on to that land. And so they were left alone to fend without anything, without any support, without any help. And so now they were left in a situation where Naomi says, I'm going back to my family's home, but you all go back to Moab and find you a husband out there. But only Orpha went back, and Ruth went with Naomi. And Ruth, choosing to go with Naomi, she starts to say, I will go wherever you go, and your God is going to be my God, and your people is going to be my people. Because she recognized that her God was the God of Israel. She knew that he was a God who provided, who made a way, who did miracles. And so she knew these things, so she was trusting that whatever it was that happened in her going with Naomi, God was going to make a way somehow. She didn't know how, but she trusted. She was trusting that God was going to make a way. And that trust is so powerful because she didn't have anything to hang on to. She didn't have anything visible that she could see that was coming in her choosing to go with Naomi. Ella no tenía nada visible a lo cual ella podía haber dicho, voy a tener esa recompensa a irme con Noemí. Pero aún ella decidió irse con Noemí porque ella confiaba en el Dios de Noemí. Ella sabía lo cual Dios había hecho antes y sabía de
de alguna manera Dios va a proveer para mí, Dios va a hacer algo. No sé lo que va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo. Y ella se fue con Noemí y comenzó a trabajar en el campo, comenzó a trabajar duro para ayudarle a su suegra. Y un hombre llamado Boaz comenzó a notar ello y se dieron cuenta con el tiempo que Boaz era parte de la familia de Noemí. Y él, al ser parte de la familia, tenía una práctica, los israelitas, una tradición, que alguno de la familia, cuando se muera el esposo, pudiera tomar el lugar como un redentor, para que ellos puedan recibir, para que ella pueda recibir de nuevo el terreno, todo lo que tenía el ganado. Y él, al ser parte de esa familia, y se dieron cuenta con el tiempo, él se dio cuenta, Ruth se dio cuenta, y Ruth comenzó a traerle esto a la mente de Boaz. Y con el tiempo, la Biblia nos dice que halló gracia delante de Boaz, que ella halló gracia porque ella estaba trabajando duro en su campo, y él notó cómo ella era fiel a su suegra. Porque él puso a pensar, y me imagino que porque él era el dueño de este campo, él era un buen administrador de lo que él tenía, y él tenía esa sabiduría de parte de Dios para poder notar que había algo bueno en esta mujer, algo diferente, su carácter, su manera de ser, su personalidad, algo había en ella, y de repente ella halló gracia delante de él. Eso es lo que la Biblia nos dice, que halló gracia delante de Boaz. La Biblia nos dice, entonces, a ella hallar gracia delante de Boaz. Boaz comienza a hacer diferentes cosas para ayudarle. Le dice a los demás que la permitan a ella que vaya donde ellos van, para que ella pueda agarrar más de lo que estaba agarrando ahí en el campo mientras ella estaba trabajando, y le hizo todo fácil para que ella pueda agarrar lo que ella pueda agarrar para proveer para su suegra, porque halló gracia. Y es muy importante hallar gracia, nosotros siendo fiel a Dios. Sí, en este libro, en el libro de Ruth, ni se menciona mucho Dios hablando con ellos o ellos hablando con Dios, como en muchos otros libros de la Biblia. Pero miramos los principios aquí, de la manera como Ruth se relata a Boaz. We see here the way that Ruth starts to work hard to provide for her mother-in-law that had lost her husband, and she had also lost her husband in this field that she was working in, Boaz's field. And he started to notice what she was doing, how hard she worked. He started to notice, and he started to hear about her situation. And he also found out, and she found out, that he was part of the family of Naomi. And so she started to bring it up to him and say, you should redeem me. You are able to redeem me from my situation. Ella comenzó a decir, tú puedes redimirme de mi situación, Boaz. Vos, tú tienes la habilidad, tú estás en el lugar en el cual tú me puedes redimir. Y él notó su esfuerzo, su fidelidad a su suegra, y halló gracia, y él comenzó a darle favor. Y de esa manera Dios nos da su favor cuando nosotros hallamos gracia delante de Dios, en nosotros hacer lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer. Porque a eso lo hagamos, tal vez no sea mucho, tal vez no podamos hacer tanto como algún otro pueda hacer, pero lo que podemos hacer, mientras lo hacemos fielmente, igual como Ruth lo hizo, la Biblia nos dice que ella halló gracia delante de Boaz, y Boaz comenzó a ayudarle, y Boaz la redimió y se casó con ella. We see here that Boaz ended up marrying Ruth, and in him marrying her, that redeemed her. She was able to get her land back. She was able to get everything back that she had beforehand, because now Boaz was there as a redeemer. And we see here also a picture image
of what Jesus becomes to us, also our Redeemer, to where we can get back the promises of God, to where we can get back a relationship with God. Because without the work of Jesus, without Jesus redeeming us from our sin, from our vileness, from our wickedness, there is no hope for us. There is no redemption for us. We're left alone to fend on our own and to suffer, just as Ruth easily could have also. But in her trusting God and trusting in the God of Naomi and following Naomi, she found grace and she was able to receive back what she had lost. But there's a requirement in us for us to continue to trust in God and not give up. Tenemos que seguir confiando en Dios y no rendirnos, porque podemos estar confiando por tiempo, pero podemos rendirnos antes de que la gracia se halle, antes de que el favor de Dios comienza a venir a nuestra vida. Si nos rendimos, no vamos a mirar ese favor de Dios. Si nos vamos atrás, no vamos a mirar la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque en el tiempo de Dios todo eso viene. Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Cuando la gracia, cuando el favor de Dios se comienza a desenvolver en nuestra vida, se comienza a ver en lo que nosotros estamos haciendo en nuestra familia. And so we see here that in time, in descendants past, we see that out of Boaz, out of Ruth, David is born. And the Bible tells us there's verses that tells us this person begat this person, which is, I like to mention all the time that those are the scriptures that we sometimes skip over because we just see a bunch of names. But it's very important because the Bible tells us that out of Boaz, out of him, his descendants, we see David ended up being born. King David that the Bible tells us about. And in time, descendants come even further down and down the lineage a little more. We see eventually that when Jesus comes, everyone starts to shout and scream and say, Jesus, thou son of David. So we see here in her marrying Boaz and Ruth marrying Boaz, she was connected to the ultimate Redeemer. Although Boaz was a temporary Redeemer for her, ultimately the ultimate Redeemer, the last Redeemer that we actually need, Jesus was born. And her trusting in God and her finding the favor of Boaz, finding the favor of God through Boaz, ultimately she got connected to that lineage. Aquí miramos en la Biblia nos dice que con el tiempo se puede notar que de la familia de Boaz viene David. Y la Biblia nos dice que él fue un descendiente. Y con el tiempo al rato miramos que cuando Jesús viene a la tierra, cuando Jesús está, antes de que comience su ministerio, él sale y la audiencia comienza a gritar y dice, Jesús, hijo de David. Entonces la Biblia nos muestra o nos dice que de este linaje de Ruth, de Boaz, ella se conectó con el linaje del último redentor, del redentor que nosotros todos necesitamos. Sí obtuvo la gracia de un redentor para ese tiempo que era Boaz, pero a lo último, a lo más máximo, también se conectó al redentor de todos los redentores, a ella confiar en Dios, a ella seguir a Noemí, una mujer que no tenía nada para cual ella podía ayudarle. Más bien Noemí le dijo, no te vengas conmigo porque yo no tengo más hijos. ¿Qué quieres esperar hasta que tal vez yo tenga otro hijo y vas a esperar aquí a que yo tenga otro y te vas a quedar sin casarte hasta que él crezca y vas a seguir en mi familia? Pero ella
no estaba necesariamente dependiendo de eso al irse con ella. Ruth estaba confiando en el Dios de Noemí. Ella no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero sabía que Dios podía hacer un milagro. Entonces miramos al ella tomar esa decisión a ir y confiar sin saber lo que iba a pasar. Miramos que ella a lo último, a lo más grande, se conectó con el Redentor de los Redentores. Se conectó con el Redentor que nos ha redimido a nosotros. Al confiar en Él, al creer en la gracia de Él, que cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ella halló gracia en ese tiempo por medio de un hombre llamado Boaz. Pero no solamente eso, sino también halló gracia delante del Redentor de los Redentores, el cual la gracia que nosotros también hallamos a hoy en día. Y la gracia de Dios es compartida con nosotros por medio de su palabra. Vamos a leer en Efesios 2 y 8. Ephesians 2 and 8. The Bible says, porque por gracia somos salvos. Ya lo habíamos leído, pero es muy importante. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. It's not of us, it's a gift of God. Es un regalo, o un don, o un favor de Dios. Viene de Dios la gracia, viene de Dios el favor, no viene de nosotros mismos. Y para terminar, nomás quiero dar otro ejemplo más en la Biblia que miramos en el libro de Hechos, de un hombre llamado Cornelio. Y vamos a leer brevemente Hechos 10:4. Dice, y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Aquí miramos a Cornelio, que comienza a escuchar o a ver una visión, y dice, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón o Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí miramos un hombre piadoso o dedicado a Dios. Era un centurión, Cornelio, de Roma, era un soldado de Roma. Eso es lo que era un centurión. Él no era israelita, no era judío, era un gentil. Por eso es que él no había recibido el evangelio completo todavía. Me imagino que había escuchado lo que estaba sucediendo, porque ya tenía tiempo desde que había venido el Espíritu Santo. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo los discípulos. Y me imagino que él estaba escuchando de lo que estaba sucediendo. We see here in Acts 10:4, the Bible tells us about this man named Cornelius. He was a centurion or a Roman soldier. And he was a man who was dedicated to God. He prayed, he fasted, he gave offerings, or in other words, he gave money to the poor. And so he was doing what he knew to do, but he didn't know the entire gospel yet. He didn't know the gospel in its entirety. And so because whatever it was that he knew to do, he was doing, and with a dedicated life, it reached God, and God spoke to him and gave him and started telling him, send these men to go find Simon Peter, because he's going to tell you what else you need. You haven't heard the full gospel. You don't know everything yet about who I am, but you're seeking me. He was seeking God. Él estaba buscando de Dios. Este era un hombre que buscaba de Dios con lo que él sabía hacer, con lo que él tenía en su capacidad. Él buscaba de Dios, buscaba hacer lo que era bien. Entonces por eso es que Dios le dijo, llama y busca a Simón Pedro, porque él te va a decir lo que te falta. Él te va a decir lo demás, lo cual necesitas para que tengas el evangelio completo.
Y miramos en la Biblia más al rato que cuando Dios comienza a tratar con Pedro, Pedro no necesariamente quería ir, porque en ese entonces solamente tenían la mentalidad que solamente era para los judíos, para los israelitas, para los escogidos de Dios. Por eso es que Pedro no quería ir. Y se puede decir que era un tipo de racismo porque se sentían como más que los gentiles. Porque los gentiles se miraban como menos en esos tiempos. Porque Dios había llamado a Israel solamente para ser de la sangre o del linaje. Entonces se le hacía difícil, aunque Jesús ya le había dicho o le había dado la comisión y les había dicho a los discípulos que vayan y hagan discípulos. Ya les habían dicho Jesús a ellos que no solamente a Jerusalén, sino a Samaria y a lo último de la tierra. Y a lo último de la tierra se encuentran los gentiles, los que no eran judíos. Jesus had already given them instructions beforehand to not only go to Judea, not only go to Samaria, but also to the ends of the earth. And the Gentiles are inside or are comprised in the ends of the earth, those who are out on the outside. And so they hadn't already been going to reach them with the gospel fully yet. And that's why God had to call on Peter in this manner. But Peter didn't want to go because he saw the Gentiles as less than human, really. It was a form of racism because the Israelites were the ones who were chosen of God as the lineage, as the bloodline to which Jesus was going to be born. So they felt like as if this good news or this grace was only for them. But God told Peter no. God had to correct Peter because Peter started to say, no, I'm not going to eat anything unclean. God was explaining to him with foods, and Peter started to say, no, I will not eat anything unclean. But God tried to wake Peter up, and he said, don't call unclean what I've already cleaned. What God was saying is, I've already cleansed Cornelius because I've already received his offerings. I've received his prayer. So I've cleaned him, although he's a Gentile. So I want you to go. Peter didn't want to go, but God told him to go because he had already been dealing with Cornelius. And when Peter went and he arrived there, Cornelius was waiting on him. Cornelio era un hombre que Dios ya había limpiado, ya lo había purificado porque sus ofrendas llegaron hacia Dios. Sus limosnas, la Biblia dice. Pero Pedro no quería ir cuando Dios le estaba explicando con la comida, y Pedro comienza a decir, no Dios, yo no como nada común, nada que está contaminado. Y Dios le dice, no llames común a lo que yo ya he limpiado, a lo que yo ya he purificado. Lo que Dios estaba diciendo, yo ya traté con Cornelio. No digas que él es común, no digas que él es menos, porque yo ya estoy obrando en su vida, yo ya estoy transformándolo, porque yo he recibido sus ofrendas. Necesito que tú vayas. Y Pedro va, y Cornelio lo está esperando. Y la Biblia nos dice que Pedro, al llegar ahí, le comienza a predicar el evangelio completo, y le dice que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Este es el evangelio. Lo comienza a decir, Él murió por tus pecados, de nosotros, de cada uno. Lo matamos al Salvador, pero Él ahora ha resucitado y ahora tienes que arrepentirte. Y la Biblia nos dice que en medio del sermón de Pedro comienzan a hablar en lenguas, comienzan a ser llenos del Espíritu Santo, y de esa manera Dios le confirmó y le puso la urgencia a Pedro que tiene que involucrarse con los gentiles, porque no querían. Entonces Pedro comienza a decir, ya están siendo llenos del Espíritu Santo, igual como nosotros, nada puede pararlo, tenemos que bautizarlos. Y los bautizan, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. And we see here that in the middle of Peter preaching the gospel to Cornelius and his household, they start speaking in tongues, they start being filled with the Holy Spirit. And so
that's the way that God started to urge them and tell them, I'm working in them. This is what I'm doing. And God, He fills them with the Spirit. And so Peter says, God's already dealing with them. So there's nothing stopping us. We have to baptize them. And so in that way, God put the urgency in them because they weren't seeing this as something urgent. But God was also planning to save the Gentiles, which is us here today. I don't believe there's any Jewish Israelites in this place, but it's every one of us are included in the plan of salvation. Cada uno de nosotros estamos incluidos en la salvación a hoy en día, a la gracia, al favor de Dios, a Jesús morirse en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No solamente es para los judíos, no solamente es para los israelitas, es para nosotros también a hoy en día ese favor inmerecido cuando Él murió en la cruz del Calvario y Cornelio lo halló al hacer lo que él sabía hacer. Dios va a derramar de su palabra en nuestra vida de alguna manera u otra cuando nosotros hacemos lo bueno que sabemos hacer. No necesariamente tenemos que saberlo todo, porque Dios lo va a traer a nuestras vidas a el tiempo de Dios. Él tiene gracia para nosotros cuando la necesitamos. With that being said, we're going to go ahead and pray. Vamos a orar para terminar este servicio, para pedirle a Dios que su gracia esté con nosotros, su favor, su misericordia. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por tu gracia, por tu favor para con nosotros, Jesús. Que tú nos bendigas, Señor, que tú mires